Ahí sale bien, ¿verdad? Eh, sí. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a dar una clase adelantada debido a que este jueves vamos a hacer justamente un análisis granulométrico de una molienda que vamos a hacer utilizando un molino ahí de la Facultad de Química. Entonces, quisimos adelantar esta parte para que puedan estar en conocimiento, ¿verdad? De cómo se hace un análisis granulométrico, en qué consiste un tamiz, ¿sí? El proceso del tamiz y todo. Eso básicamente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy entonces. Bueno. Básicamente vamos a empezar con el concepto de lo que es un tamiz, ¿sí? O el tamizado o la operación unitaria de tamizado, ¿sí? El tamizado consiste, o sea, el tamiz, el proceso de tamizado consiste en una separación de mezclas de partículas de diferentes tamaños, ¿sí? En dos o más fracciones, ¿sí? Cada una de las cuales va a estar formada por partículas de tamaño más uniforme que la mezcla original. O sea, justamente lo que queremos hacer con el tamizado es corroborar, ¿verdad? Vamos a ver un poco la función luego así específicamente del tamizado, pero es justamente separar esas fracciones de diferentes tamaños de una mezcla de partículas, ¿sí? Eso es básicamente, es un proceso de separación física, ¿sí? Una separación física. Acá en la figura van a ver un modelo de tamiz de laboratorio, ¿sí? Esto es un tamizador de laboratorio que más o menos es así del laboratorio que tenemos en química. Tenemos acá el motor o el vibrador, ¿sí? Básicamente. Y la serie de tamices que en un ratito vamos a ver cómo construimos esta serie de tamices, ¿sí? El aparato puede estar formado por diferentes tipos. Vamos a ver los tipos de tamices. En este caso, por ejemplo, tiene barras fijas. También puede tener barras en movimiento, así pueden rotar, por ejemplo, esas barras, o sea, puede haber un movimiento rotatorio. También puede estar formada por placas perforadas, ¿sí? Estos son discos que tienen mallas, básicamente así como un tamiz normal. Eh, Son mallas metálicas normalmente o de acero inoxidable, de acero común o de acero inoxidable, ¿sí? También pueden venir de tejidos de hilos metálicos. Son los más comunes para análisis. Esta última parte, ¿verdad? De la descripción del aparato se da más para un tamiz de laboratorio. Vamos a ver cuál es la diferencia de un tamiz a nivel industrial, que es mucho más diferente a lo que ven ahí en la figura. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Entonces, como estábamos diciendo que el proceso de tamizado, la operación unitaria de tamizado, separa varias fracciones, ¿sí? Acá en el primer caso, por ejemplo, es una separación de dos fracciones, ¿verdad? Porque tenemos un solo tamiz y tenemos una bandeja que recoge los finos, ¿sí? Porque acá ven cómo las partículas son más gruesas que las partículas que ya pasó el tamiz, el único tamiz que es en este caso, en la primera figura, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en la bandeja puede ser de diferentes tamaños, o sea, pueden ser, son tamaños finos, más finos de lo que quedó en la fracción A, pero no está separado de forma uniforme, ¿sí? O sea, tenemos acá partículas muy chiquititas, podemos tener una partícula un poquito más grande que las chiquititas y así. Y así sucesivamente. O sea, podemos tener diferentes tamaños de finos todavía en esta bandeja. Si es que hacemos solamente una separación con un tamiz.
Sin embargo, si nosotros aumentamos el número de tamiz, como en la figura 2 acá, ¿sí? Acá le agregamos un tamiz más. Yo puedo separar esa partícula media en el segundo tamiz, ¿sí? A través de un tamiz justamente con una abertura. La abertura, vamos a ver bien la definición más adelante, pero la abertura sería el espacio que existe entre las mallas, entre los hilos del tamiz, ¿sí? Entonces, si yo hago, o sea, tengo un tamiz mucho más fino, o sea, mucho más chico de abertura, yo puedo retener esas partículas medias. Y finalmente en la bandeja o en la bandeja de los finos, que normalmente le llamamos así, tenemos ya las partículas más finitas, ¿sí? Básicamente que pueden ser que no nos sirva o puede ser que este sea realmente nuestro producto. O sea, dependiendo del uso que yo tenga que utilizar posteriormente de estos sólidos, ¿sí? Eso depende mucho de la industria. En la industria del cemento se usa una determinada granulometría, entonces se debe de tamizar el producto molido, ¿sí? Que pasó por los molinos para saber realmente que esa sea la granulometría para el proceso. ¿Bien? Bueno, luego, sí, acá, ahí está. Bueno, eh, algunas de las funciones de un tamiz es, una de ellas es lo que ya dijimos, ¿verdad? Que es separar las distintas fracciones, ¿sí? Que están presentes en el material, ¿sí? En el material de análisis o en el material molido, ¿está bien? Por ejemplo, ahora en el laboratorio vamos a tener un material bruto, ¿sí? Un material que se cosecha de esa manera. Es un grano, ¿sí? Después vamos a definir bien, les voy a pasar la guía de laboratorio, pero es un grano que tenemos una fracción inicial y queremos tener una fracción mucho más fina. Entonces, ¿a qué fracción vamos a llegar con la molienda? ¿Sí? Y eso es lo que también no, nos sirve justamente para adecuar el material al proceso que se va a efectuar posteriormente, ¿sí? También nos ayuda a determinar la granulometría para verificar justamente que la molienda se realice de forma adecuada, ¿sí? Y por último, también sirve este análisis granulométrico o el tamizado para la presentación de un producto en el comercio, ¿sí? Muchas veces o sea, el cliente pide de una granulometría determinada, entonces para la presentación justamente de ese producto, entonces debemos hacer un análisis también granulométrico que se tiene ese producto de manera uniforme. Bueno, entonces, cuando se consigue la granulometría deseada, ¿sí? Entonces se dice que una operación de un tamiz es eficiente, ¿sí? Básicamente también se puede decir que la operación de la molienda, si sufrió por una molienda anterior, es eficiente también, podemos decir, ¿está bien? Entonces, ahí está, ya, ahí. Bueno, vamos a ver tres tipos de tamices, ¿sí? Uno son los tamices vibratorios. Vamos a ver primero el tamiz más simple, que es el tamiz fijo. Acá salió mal nomás ¿cómo es que se llama? Mi animación. El tamiz fijo es uno de los tamices más simples, ¿sí? Básicamente consta de placas perforadas, ¿sí? Que están fijas en un aparato y básicamente tiene resortes y se mueve, de por sí se mueve por un movimiento también vibratorio, ¿sí? Un movimiento de sacudidas, como dicen, ¿sí?
Entonces, después vamos a ver, o sea, no me voy a centrar mucho en el funcionamiento, porque ahora lo que quiero ver con ustedes es el análisis granulométrico, ¿sí? Lo que yo les quería mostrar nada más en esta parte era los tipos de tamices, ¿sí? Después tenemos los tamices vibratorios, que básicamente ya son grandes tamices, ¿sí? Porque el tamiz fijo no es de gran tamaño y básicamente tiene todo cámara. Y el tamiz vibratorio, sin embargo, es un tamiz de gran envergadura, ¿sí? Que básicamente tienen mallas grandes, ¿sí? Y son colocadas en serie. La diferencia es que tiene una rueda excéntrica que hace vibrar el aparato, ¿sí? Y hace justamente separar el material, ¿sí? En fracciones. No sé por qué no pasa. Ahí está. Ahí está la rueda excéntrica, ¿sí? La imagen de la rueda excéntrica, justamente. Luego tenemos otros tamices que se llaman tamices rotatorios, ¿sí? O tromel. Es básicamente una criba múltiple eh, en forma de tambor, ¿sí? Acá como ven, el material inicial entra por el centro o por el eje de la criba o del tromel, ¿sí? Y entonces, a medida que va girando, ¿sí? Por una fuerza centrífuga, entonces el material va pasando por los diferentes tipos de tamices, ven que va disminuyendo el tamaño o el diámetro de partícula. Y finalmente se recoge, esto está cubierto obviamente, se recoge los finos por el exterior del tambor. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco ya de los cálculos y de algunas definiciones sobre rendimiento de un tamiz, ¿sí? Básicamente, como ya habíamos hablado, tenemos en un tamiz, así, viendo solamente individualmente un tamiz, tenemos estas partículas que quedan eh, por arriba del tamiz, básicamente son la fracción de gruesos, o también se le llama rechazo, ¿sí? Todas estas fracciones en azul que ven acá también, ¿sí? Y lo que pasa al tamiz o la malla del tamiz, ¿sí? Que estos son las partículas más finitas y acá las partículas rojas, son básicamente la fracción de finos, también se le llama tamizado y también se le llama cernido, ¿sí? O también se le llama fracción que pasa, ¿sí? Es una fracción que está pasando el tamiz, por eso también se le llama comúnmente fracción que pasa, ¿sí? Entonces, utilizando más de un tamiz, se producen diferentes fracciones de tamizado, ¿sí? Según el tamaño de los orificios utilizados en la separación, ¿está bien? Bueno, entonces acá tenemos otro tipo de tamiz donde se van recogiendo a medida de que va tamizando o pasa por los diferentes tipos de tamices, ¿sí? Y acá vemos la misma figura que le mostré la vez pasada, o sea, más adelante, anteriormente lo que quería decir. Bueno, entonces van recogiendo y va bajando la fracción de finos o a medida que pasan las mallas se va recogiendo las fracciones de productos, o sea, las fracciones de sólidos, ¿sí? Dependiendo de su tamaño. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a definir un poco de las mallas de los tamices. Las mallas de los tamices son los alambres que están entrelazados, ¿sí? Acá como se ve en la figura, ¿ven? Cómo están entrelazados, formando cuadrículas, ¿está bien? O sea, o cuadros, ¿sí? Que justamente ese cuadro, esta cruz ahí donde está señalizado, ¿sí? Todo ese cuadro se llama luz de malla, ¿sí? Que se simboliza por la letra W.
Es la separación entre los dos alambres continuos de la trama medida en proyección plana, ¿sí? Y acá también tenemos otra definición que es el diámetro del hilo, que acá está señalizado también, que es básicamente el diámetro que es medido en el fondo del tamiz, ¿sí? O sea, es el diámetro medido de hilo, básicamente. Luego tenemos lo que es la malla o el ancho de malla, ¿sí? ¿Qué es la malla o el ancho de malla? Es la distancia del eje, de eje a eje de dos alambres continuos. Acá ven en esta primera P, donde yo les muestro ahora, básicamente es el centro de un hilo, o sea, la distancia entre el centro del hilo y el otro centro del hilo contiguo realmente se dice. ¿Sí? Entonces, esa distancia se le llama malla o ancho de malla, que se simboliza por P. O también podemos decir que es la distancia desde el extremo de un hilo hasta el extremo inferior del hilo, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, que es la suma de la luz de malla, ¿sí? La luz de malla, ¿se acuerdan que era lo de adentro, ¿sí? La distancia entre hilos internos y el diámetro del alambre. Bueno, después también tenemos otra definición que es el número de mallas, que es básicamente el inverso o lo inverso al ancho de malla, que es la P, que se simboliza por P. Por eso es 1 sobre P. Hablando un poco de la normalización de los tamices, que es normalmente cómo se usan los tamices o cuáles son las reglas para usar los tamices a nivel de análisis, ¿sí? Se puede denominar también como una caracterización técnica, ¿sí? Tenemos normalmente los tamices de Tyler o de Tiller, ¿no? De Tyler realmente se le llama, son los que se usan más comúnmente y son los que más se tienen en los laboratorios, ¿sí? Los tamaños de abertura normalmente varían por una razón fija de raíz de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, el más ancho de los tamices, que es de 3 milímetros, el siguiente va a ser 3 milímetros dividido raíz de 2, ¿sí? El siguiente tamiz de la serie de Taylor, ¿sí? De Tyler. ¿Sí? Otra colección de tamices, también de tamaños intermedios a los anteriores, puede complementar la serie, ¿sí? O sea, yo puedo no tener, por ejemplo, un tamiz y puedo ver un tamaño más o menos similar al tamaño que me salió dividiendo raíz de 3 el diámetro, por el diámetro de malla, ¿sí? Entonces, Profe, esa sí. abertura a la que se refiere ¿se refiere a la luz WD o sería a la distancia P? ¿O me estoy confundiendo? A la luz, a A la la luz. luz. Ah, ok, ok. Sí, a esta luz, sí, a este tamaño de luz, Ah, ok, sí. ok. No es al diámetro de malla o de hilo, perdón, de hilo, ¿sí? Es básicamente o sea, depende mucho. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia, ¿sí? Depende mucho de los tamices, ¿sí? Tyler usa la luz de malla, ¿sí? Pero hay otro que es ASTM, que es otra norma. Ahora les voy a mostrar un cuadro, ¿sí? ASTM usa la malla, ¿sí? La malla o el ancho de malla, que es esto, ¿sí? Que es la suma del diámetro de hilo más la luz. Entonces, eso es un poco la diferencia entre la normalización de tamices. Tyler es una norma o un tamiz norteamericano, ¿sí? Estadounidense. Después está el otro que es británico, acá justamente ya está. Tyler y ASTM son estadounidenses, ¿sí? Y los británicos
se basan en la relación, esta relación de diámetro, de abertura de diámetro, se basa en raíz cuarta de 2, ¿sí? O sea que el tamaño de los tamices va dividiéndose por raíz cuarta de 2. Esos son los británicos, estos. Estos son básicamente el número de tamices, ¿sí? No tiene mucho que ver con la abertura, ¿sí? Es una nomenclatura nomás que le ponen el número de tamiz, ¿sí? En algunos casos coincide. A ver un poco, había uno que coincidía. No, parece que no. No, no, no. Todos son nomenclatura nomás, son números o también se llama número de mallas, ¿sí? Que, que normalmente es cómo se nombra cada uno de los tamices. O sea, si vos compras un tamiz, tenés que comprar toda la serie, básicamente ASTM, ¿sí? Para tener en cuenta esa normalización que es la división por raíz de 2 normalmente. Entonces, ASTM y Tyler, ¿sí? Se divide por raíz de 2. ¿Sí? Y los británicos, o el estándar británico, se divide por raíz cuarta de 2. ¿Está bien? Bueno, esa es la diferencia principal. Bueno, entonces, vamos a ver, acá están algunos tipos de tamices, ¿sí? Ven cómo son de diferentes tipos de tamaños. Acá hay una malla mucho más grande, ¿sí? Acá tenemos una malla mediana y así va bajando ese tamaño o el entrelazado, ¿sí? El tamaño de malla, ¿está bien? Entonces, el análisis granulométrico básicamente va a dar, justamente vamos a repetir otra vez, ¿verdad? Que da una idea del reparto de tamaños existentes en la sustancia analizada, ¿sí? Nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una molienda en el laboratorio, ¿sí? Y después vamos a comparar eh, cómo fue el reparto de tamaños, ¿sí? Si fue así uniforme, vamos a ver cómo, a qué se refiere el reparto de tamaños, ¿sí? Y comparar justamente las distintas mezclas de partículas de material. Lo que podemos hacer es inicialmente hacer un análisis del producto antes de la molienda, tomar una muestra y hacer el tamaño de la molienda inicial o el reparto o qué porcentaje, en qué porcentaje se encuentra el mayor tamaño de esa partícula inicial y después cuando hacemos la molienda cuánto es lo que disminuyó de tamaño, porque en teoría tiene que disminuir el tamaño, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a analizar básicamente en el laboratorio. Si funciona o no funciona nuestro molino. Eso básicamente, ¿está bien? Bueno, acá otra vez una figura, ¿sí? Entonces, de un tamiz o de una malla, ¿sí? Tenemos dos fracciones, como dijimos, los gruesos, que quedan básicamente arriba del tamiz, y los finos, que pasan a través del tamiz, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una malla 100, se suele nombrar a los gruesos como más 100, ¿sí? Cuando yo hago una tabla de análisis granulométrico, entonces pongo a los gruesos más 100 y a los finos menos 100. Entonces yo puedo nombrar a esa malla de esa manera, ¿está bien? Entonces, básicamente es así como se hace en el laboratorio, se pone toda la serie de tamices, ¿sí? Se carga en la parte superior toda la mezcla, ¿sí? Un peso conocido antes de, acá está todo explicado y yo explico todo. Bueno, pero antes de empezar, antes de hacer este paso, se debe de limpiar correctamente el tamiz, ¿sí? Normalmente se hace con una brocha o un pincel fino y se puede golpear ligeramente para librar alguna partícula que quede dentro de la malla, ¿sí? Nunca, nunca, por favor, nunca usen agua. Nunca limpien con agua estos tipos de tamices. A no ser de que sea de acero inoxidable. Si es de acero inoxidable, sí. Pero normalmente estos tamices son de acero común
y pueden llegar a oxidarse, ¿sí? Y cuando se oxida, normalmente retiene más partículas, entonces ya no es más eficiente el tamiz o el proceso de tamizado en ese caso, ¿sí? Entonces, siempre se limpia con una brocha o un pincel fino y se golpea ligeramente, ¿está bien? La serie completa de tamiz comprende, por ejemplo, o sea, como dijimos, por un intervalo igual a raíz de 2. Porque en el laboratorio, si no mal recuerdo, tenemos los tamices ASTM. Entonces tenemos que usar el, la relación de raíz de 2, o sea, dividir por raíz de 2. Entonces tenemos, por ejemplo, tamices desde el número 3 hasta la malla 200, ¿sí? Bueno, entonces, el producto, o sea, acá repito un poquitito otra vez, por ejemplo, el producto que pasó por el tamiz 100 y quedó retenido en el 150, ¿cómo nosotros designamos? Pasó por el tamiz 100 y quedó retenido en el 150. Es más o menos así pasa, ¿verdad? Acá el producto quedó retenido en el tamiz 150, pero este producto también pasó el tamiz 100, ¿sí? Entonces se nombra menos es porque pasó el tamiz 100, pero quedó retenido, es positivo, quedó retenido en el tamiz, por eso es 150, en el tamiz 150 quedó retenido, por eso es positivo acá. Es una nomenclatura nomás, ¿sí? Depende mucho de cómo quieran expresar sus resultados, ¿sí? O cómo quieran que se les expresen los resultados. Acá, por ejemplo, hay una tabla de ejemplo, ¿sí? Acá, en este caso, por ejemplo, menos 8 significa que pasó el tamiz 8 y quedó retenido en el tamiz 10, ¿verdad? Entonces, acá esta fracción que pasa es completamente la fracción pasó el tamiz 8, ¿está bien? Después, acá pasó esta fracción o este peso que está acá. Estos son fracciones realmente, no son pesos. Pero esta fracción, que es el 14%, sería como el 14%, es básicamente lo que quedó retenido en el 14, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que pasó? Pasó el 97%, ¿está bien? Y así. Y así sucesivamente. O sea, acá pasó el tamiz 14, pero quedó retenido en el tamiz 20. ¿Está bien? ¿Qué porcentaje quedó retenido? El 25%, pasó el 83%. Y así. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer no se preocupen, vamos a hacer juntos un análisis y le va a quedar mucho más claro. Luego de esto se grafica normalmente estos datos para ver justamente la uniformidad de las partículas. Este gráfico no está tan bien porque normalmente se hace en una escala semilogarítmica, que vamos a hacer juntos, eso sí vamos a hacer juntos, ¿sí? ¿Por qué semilogarítmica? Porque la abertura de malla o el diámetro de partícula normalmente se hace en escala logarítmica. Y la fracción que pasa por el tamiz, que es en la I o en la ordenada, que se pone en la ordenada normalmente, se hace a escala normal. Por eso se llama que es una escala semilogarítmica, porque se observa más, o sea, se observa mejor la curva, ¿sí? Por eso se hace en escala semilogarítmica, ¿sí? Vamos a hacer juntos ahora en Excel, les voy a mostrar, porque ya como ingenieros tecnológicos ya tenemos que saber hacer a nivel informático, ¿sí? Eh, eh, sí, en el examen capaz tenemos que usar la hoja logarítmica o milimetrada justamente para hacer de esa manera porque no tenemos de otra, ¿verdad? Pero podemos rendir en la computadora también. Vamos a ver cómo hacemos para el examen. Bueno, hay algunos cálculos que se hacen. Normalmente
para saber, por ejemplo, el peso retenido, se suma el peso total, ¿verdad? Peso total, todos los pesos retenidos y ahí tenemos la masa total. Para saber el porcentaje retenido, básicamente es el peso por cada tamiz, ¿sí? Porque inicialmente nosotros vamos a tener los tamices vacíos y la diferencia del peso del tamiz con el sólido retenido menos el peso del tamiz vacío va a ser el peso retenido en ese tamiz, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 100 gramos de... Vamos a escribir acá. A ver. Por ejemplo, yo tengo un tamiz aquí, ¿verdad? Y yo le coloqué 100 gramos, ¿sí? Y pasó 50 gramos, ¿sí? Un ejemplo nomás. Está mi tamiz. ¿Está bien? Entonces, el peso que quedó acá, ponele que el tamiz pesaba inicialmente 200 gramos. ¿Está bien? Entonces, finalmente, si yo tengo el tamiz vacío, que pesa 200 gramos, y después tengo el tamiz más lo retenido, va a pesar 250 gramos. Eso en el caso que tenga un solo tamiz. Pero cuando yo tengo varios tamices, sí tengo que pesar o sea, sí o sí tengo que pesar el tamiz vacío y el tamiz con lo que retuvo después de la vibración del tamizado. Entonces, finalmente, el peso retenido, es igual a 50 gramos, ¿sí? Eso es lo que se pone acá. ¿Bien? Eso es básicamente. Bueno, entonces, y el porcentaje es básicamente 50 dividido 100, en este caso. Pero si tenemos varios tamices, vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Que es básicamente la sumatoria de todos los pesos retenidos. Bueno, el porcentaje que pasa es básicamente la resta entre el porcentaje, perdón, 100 menos el porcentaje, la sumatoria de los retenidos, que es básicamente los pesos de retenido acumulado, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa, porque hay un porcentaje que queda retenido, pero yo no le puedo restar todo el porcentaje retenido, sino que el acumulado retenido, o sea, todo lo que ya retuvo anteriormente. No se preocupen, vamos a ver ahora en el gráfico, o sea, con el ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bueno, hay un coeficiente más que normalmente se usa para cuando yo analizo la granulometría de la arena, ¿sí? Saben que la arena o las piedras normalmente se extrae de canteras, ¿sí? Y entonces, si yo quiero saber la granulometría de mi arena, de donde yo extraje la arena, entonces este coeficiente de uniformidad me va a ayudar a conocer justamente la variación de tamaño de los granos, ¿sí? Normalmente se usa para arenas, ¿sí? Pero podemos usar para otro tipo de productos también, ¿sí? No hay problema. Pero normalmente se utiliza más para arena. Es la división entre el tamaño de grano que pasa el 60%, o sea, el 60% o sea, de las partículas, el diámetro donde pasa el 60% de las partículas, dividido el diámetro que pasa el 10% de las partículas. ¿Está bien? Eso podemos ver con la curva granulométrica, podemos saber ese valor, o inclusive con la tabla, ¿sí? Entonces, un análisis granulométrico con un coeficiente de uniformidad menor a 5 es considerado como un muestreo de tamaños sólidos uniformes, ¿sí?
Bueno, acá por ejemplo tenemos una curva granulométrica. Este sí está a escala logarítmica, ¿está bien? Eh, de suelo, ¿sí? Normalmente en los finos, ¿sí? Que es básicamente una luz de malla mucho menor, ¿sí? Acá, el porcentaje de los finos tiene que ser hasta, o sea, para hacer arena, o sea, si yo quiero tener solo arena, tiene que ser el 20% de finos nada más, ¿está bien? Desde el 20, o sea, 20 y ahí también la granulometría, 0,8, 0,1, perdón, 0,01 milímetros es considerado también arena, ¿está bien? El resto son suelos finos o cohesivos que se le suelen llamar limos o arcillas, ¿sí? Y por encima de 2 milímetros se considera como grava, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo llamo a un suelo? Básicamente, esto es una curva que está uniforme, ¿sí? No tiene, por ejemplo, picos ni nada. Ahora vamos a ver cuáles son, cómo podemos interpretar este tipo de curvas. Pero básicamente así es la curva, ¿sí? Las gravas forman parte de los gruesos, ¿sí? Después está la arena y después ya están ya los suelos cohesivos o los suelos finos, que es la arcilla y los limos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interpretamos esta curva granulométrica? Por ejemplo, si nos sale de este tipo, ¿sí? Acá, así una curva bien, básicamente continua, ¿sí? Podemos decir que nuestro suelo está bien graduado, ¿sí? Básicamente tiene una graduación continua, ¿sí? Que tiene determinados porcentajes, porcentajes con determinados tamaños. O sea, ahí está bien separadito lo que es los porcentajes de grava, de arena y de finos, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando un suelo está graduado? ¿Cómo sabemos que un suelo está mal graduado? Así, cuando tenemos una curva de esta manera, ¿ven? Toda sinuosa, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, grava, tenemos hasta un punto y después acá ya tenemos un determinado porcentaje que está en una granulometría determinada. Y después tenemos un porcentaje menor, otra vez, grande, ¿sí? Que tiene diferentes tipos de tamaños, ¿sí? Más o menos ese porcentaje acá retenido, o sea, el que pasa realmente 60%, más o menos es acá, tiene un tamaño muy diferente, ¿sí? Acá pónganle que esto es, no nos dice nomás acá el tamaño, pero tiene un tamaño de 2 o de 2 milímetros y acá tiene un tamaño de 0,01 milímetros, ¿sí? Eso es un suelo mal graduado. Yo no tengo una variación continua de granos o de tamaño de granos, ¿sí? Después tenemos esta curva de abajo, que es cuando la granulometría es uniforme. ¿Ven? Que básicamente el tamaño de los granos o del suelo está en un rango fijo de diámetro, ¿ven? Por eso es una curva bien casi vertical, ¿sí? Sin embargo, cuando tengo una granulometría no uniforme, ven cómo es la curva, básicamente bien empinada, ¿sí? Bien, sí, con una pendiente considerable, ¿sí? Entonces, eh, básicamente tenemos tamaños de grano de diferentes tipos de tamaño, ¿sí? Tenemos un porcentaje de tamaño mayor, tenemos otro porcentaje bien diferenciado de tamaño medio y un porcentaje considerable de tamaño fino, ¿sí? Entonces, a eso se le llama una granulometría no uniforme. Profe, en la Sí, granulometría discontinua, ¿cómo te puede dar así el gráfico? No entiendo, porque no se supone que los más grandes se van quedando en los
tamices superiores, o sea, al tamizar, o son diferentes muestras, o sea, o sea, se va midiendo por parte del suelo o cómo es. O sea, no entiendo Eh, cómo se llega a ese gráfico, el de granulometría discontinua. Discontinuo, sí. Básicamente, o sea, los de tamaño grande va quedando acá y es como un porcentaje de 20% más o menos. Después del tamaño medio va bajando, pero es muy discontinuo, o sea, va bajando hasta un punto, ¿verdad? Y luego, o sea, sí o sí va decreciendo, ¿verdad? Pero no es continua la graduación. A eso es lo que se refiere, básicamente. Pero va reteniendo, o sea, el tamiz va reteniendo el tamaño o sea, de un mayor tamaño a un menor tamaño, ¿sí? Pero el porcentaje, por ejemplo, acá es un 20%, después hay un porcentaje acá continuo, vamos a decirle, que un 10% nada más quedó en esta granulometría. Después, otra vez, acá hay una granulometría más o menos uniforme, ¿sí? Ponele que es de 2 milímetros, ¿sí? Pero todo este porcentaje va quedando ahí. O sea, acá no es todo igual, o sea, no tiene todas las fracciones iguales, pero acá, por ejemplo, eh, ponele que son el 70%, ¿sí? Va pasando y después acá se retiene otra vez un poquitito, ¿está bien? Es básicamente así como se tiene, o sea, pero sí se va reteniendo de mayor a menor. O sea que cuando, o sea, cuando un suelo no es muy continuo, podés tener muchas gravas, por ejemplo, de 60 milímetros, poco o nada de 10, pero muchísimas otra vez de 2 y así, o sea, no, Exactamente, ah, ok. sí, sí, sí. Así mismo, Sebastián, así es. O sea, vos podés tener diferentes tipos de tamaños. Eso es básicamente lo que se tiene ahí. O sea, cuando tenés un suelo mal graduado, ¿sí? Podés tener, básicamente, vamos a dibujar un poco acá. Un suelo mal graduado es básicamente tener un tamaño grande, después así, después tener, o sea, podés tener de diferentes tipos de tamaños, ¿sí? Sin embargo, cuando vos tenés un suelo bien graduado, tenés bien diferenciado, bien grandes y después va disminuyendo, ¿sí? Y después va achicándose, ¿está bien? Eso es básicamente la diferencia, ¿sí? Entendido, profe. Y cuando tenemos una granulometría uniforme, básicamente sabemos que casi todos son del mismo tamaño, ¿sí? Así, ¿está bien? Eso es granulometría uniforme. Y no uniforme, básicamente lo contrario, ¿verdad? Que tenemos de diferentes tamaños, tenemos bien grandes, después se va achicando y así. ¿Sí? No es uniforme, no son de los mismos, del mismo tamaño, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ya ahora una tabla, o sea, perdón, un ejercicio de aplicación. Básicamente es una tabla que muestra un análisis granulométrico de maíz molido, ¿sí? Tenemos que determinar la curva de distribución granulométrica o la curva de granulométrico y el coeficiente de uniformidad. Como es maíz, no es tan necesario hacer el coeficiente de uniformidad, pero para fines didácticos vamos a hacer igual. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es básicamente la tabla, que es lo que tenemos en el laboratorio y lo que vamos a tener también en el laboratorio este jueves, ¿verdad? Tenemos el número de tamices, ¿sí? Para cada tipo de tamiz sabemos que corresponde un diámetro o un tamaño de malla, ¿sí? La luz de malla en sí. Después tenemos lo que es el peso del tamiz, de este tamiz de número 10, este es la cantidad de peso. Después tenemos el peso del tamiz más la muestra que quedó retenida, ¿sí? Básicamente este es el peso de la muestra que quedó retenida dentro del tamiz, ¿sí? Dentro del tamiz número 10. Este es el peso del tamiz más lo que quedó retenido en el tamiz número 10. Y así sucesivamente, ¿está bien?
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, es la misma tabla que les mostré hace rato, que, por ejemplo, para el tamiz 10, nos vamos a esta tabla, ¿ven? Voy a ver acá, el tamiz 10 es el más bajito, el más grande, tamaño más grande, que está acá, ¿sí? Y corresponde a una abertura de 2 milímetros, ¿sí? Después podemos ver un poco el tamiz 100. El tamiz 100 está acá, ASTM está acá, ¿sí? Y corresponde a una abertura de 0,149 milímetros, ¿sí? Y así vamos sacando el tamaño de abertura por el número de tamices, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a hacer, eso les voy a mostrar en una tabla Excel. A ver, cartar más esto. Ahí. Bueno, acá entonces yo ya pasé los datos, ¿sí? A ver si se ve, voy a agrandar un chiquito más. Ahí está. Bueno, entonces, acá yo ya anoté también todos los tamaños de aberturas, ¿sí? Como le mostré ahora, de cada número de tamices, de cada uno de los números de tamices, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es el peso retenido, ¿sí? Vamos a hacer primero eso. Peso que se retuvo o peso retenido, ¿está bien? En gramos. ¿Cómo está en gramos? Vamos a poner gramos, ¿sí? Entonces, hacemos una resta de el tamaño de tamiz, o sea, perdón, el tamiz más muestra menos el peso del tamiz vacío, ¿sí? Y eso nos da 21,6 gramos. Y para todos hacemos correr nomás ya esa operación o esa fórmula, ¿sí? Después, para saber la masa total del producto que yo estoy analizando, entonces hago una suma. Suma. Hago una suma de todos los, de todos los pesos retenidos, entonces me da una suma de 450 gramos. ¿Está bien? Luego podemos hacer lo que es el porcentaje de retenido, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se retiene en cada tamiz? El porcentaje que se retiene en cada tamiz, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos la división, o sea, el peso retenido dividido el peso total, ¿verdad? Que es, o la masa total, que es 450. Y voy a quedar fijo esto, entonces, ya me sale un porcentaje, sí. Entonces, para poder correr para todos los tamices, ¿sí? Entonces ahí ya tengo todo que en teoría me tiene que sumar, acá autosumar más, vamos a hacer, 100%, ¿sí? Luego podemos hacer un porcentaje de acumulado. Eso es para que después yo pueda hacer el porcentaje que pasa, ¿sí? Porcentaje de retenido acumulado. Bueno, anda. Bueno, entonces el porcentaje acumulado, el primero, en el primer tamiz, básicamente es lo que quedó retenido en el primer tamiz, ¿sí? Pero ya en el segundo tamiz va a ser lo que yo, lo que quedó retenido en el primer tamiz más un ratito, esperan un ratito. Bueno, y es la suma entonces de lo retenido en el primer tamiz más lo que se retiene en el segundo tamiz. Entonces, a ver,
más el 11%, ¿verdad? Y así esto podemos correr y va a sumar completamente también, ¿está bien? O sea, va a sumar otra vez lo que quedó retenido acumulado en el segundo tamiz más lo retenido en el tercer tamiz y así sucesivamente, ¿sí? Luego, ahora sí podemos hacer el porcentaje de lo que pasa o el porcentaje de cernido, ¿sí? Podemos decir cernido o porcentaje que pasa, ¿sí? Que pasa el tamiz, a eso se refiere, ¿está bien? Ahí está. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Básicamente es la resta, o sea, es 100, ay, ahí está, 100%, ¿verdad? 100 menos lo que quedó retenido en el primer tamiz. Ese es el porcentaje que pasa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ay, solamente que esto tiene que estar en porcentaje porque si no, no me... Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, 100 menos lo que quedó retenido en el primer tamiz. Sin embargo, a ver... Sí, ahí está. Sin embargo, o sea, lo que sigue sería entonces lo que pasa, ¿verdad? Este es el porcentaje que pasa, pero lo que quedó retenido finalmente fue 15% en el segundo tamiz, el total acumulado retenido, ¿sí? Entonces, va a ser esto menos esto, ¿sí? Y así esto corro hasta el final. Ay, perdón, no era así, perdón. Era por 100% nomás. Ahí. Sí, porque, o sea, ya solamente el acumulado ya está ya sumado todo el porcentaje retenido anteriormente. Entonces, con eso yo ya hago directamente el 100% menos lo acumulado. ¿Está bien? Porque justamente acá este 84% es el porcentaje que pasa, o sea, es el porcentaje menos lo acumulado que está pasando. Y este 61% es lo que pasa menos lo que quedó retenido anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? O sea, esto es el porcentaje ya acumulado y este es el porcentaje que está pasando por cada tamiz, restando el porcentaje acumulado. ¿Está bien? El porcentaje retenido acumulado. ¿Está bien? Entonces es directamente 100 menos el porcentaje acumulado. Eso es lo que básicamente hacemos. Bueno, entonces ahí ya tenemos los datos porque normalmente se hace la curva con el porcentaje de cernido y el tamaño de abertura, ¿sí? Vamos a poner así en amarillo para saber, ¿está bien? Entonces, podemos seleccionar los dos, ¿sí? Vamos a ver un poco si me va a... Creo que sí. Si no sale el gráfico, vamos a mudar de... Bueno, entonces nos vamos en insertar, gráfico de dispersión. Vamos a tomar los gráficos que tienen ya junto todos los puntos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un gráfico. Pero este gráfico vamos a modificar, porque como les dije, este porcentaje o el tamaño el diámetro de abertura o el tamaño de abertura tiene que estar en escala logarítmica. Y nos vamos acá en opciones de eje, ¿sí? Y acá nos dice escala logarítmica, ¿está bien? Y podemos poner en orden inverso para que se vea mejor. Uy.
No, vamos a hacer más así, de menor a mayor, ¿sí? Entonces, escala logarítmica, hacemos ahí ya nos sale acá en escala logarítmica, pero no nos da muchas graduaciones nomás. Ahora vamos a poner la graduación. A ver. Bueno, después este ya nos sale bien, así que súper bien. Acá esta graduación lo que vamos a poner acá en agregar diseño y líneas en cuadrícula, ¿sí? No nos da muchos. Quiero hacer más, con más grabaciones. Entonces, vamos a ver si puedo cambiar acá. Fue la luz. Espérenme que se fue la luz un rato. Me esperan un ratito porque desde mi celular sí estoy conectada, pero en mi computadora se desconectó y estoy tratando de conectar a mi celular. Bueno, profe.
Bueno, volví. Ahora sí. A ver, vamos a presentar otra vez. No sé por qué no se quería conectar. Ahora sí. Bueno, acá justamente cuando estaba conectando, tratando de conectar, vieron que yo tomé este valor, ¿verdad? De fondos, que es menor a la abertura de 0,074 milímetros. Entonces, para hacer el gráfico no es necesario tomar ese valor. O sea, no tiene un valor fijo, ¿sí? Entonces, no tomo ese valor y tomo el resto de los valores. Ahora sí, con eso, vamos otra vez al gráfico, así repetimos esta parte, ¿sí? Y ahí hacemos el gráfico de dispersión. Cambiamos esta escala de abajo, que es el diámetro, o sea, el tamaño de abertura o el diámetro de partícula también podemos llamarle, ¿sí? Acá en opciones de eje, acá gráficos, opciones de eje, escala logarítmica, ¿sí? Y ahí lo que puedo poner es en valores inversos, ¿sí? Para que vaya de mayor a menor, ¿sí? Para ver bien el porcentaje de tamaño más grande a tamaño más pequeño, ¿está bien? Y este que queda acá, puedo llevarle hacia allá, puedo llevarle más hacia allá. Acá me voy en etiquetas, ¿sí? Y pongo bajo. Ay, perdón, bajo. Perdón, alto sí que. Al otro lado, para que esté hacia este lado, eh, pongo en alto, ¿sí? Posición de etiqueta alta, ¿está bien? Acá podemos ponerle nombre también a nuestros ejes, ¿sí? Este entonces le vamos a llamar diámetro. Me voy a apurar porque no sé si esta computadora va a aguantar sin energía mucho tiempo. Entonces, diámetro de partícula. A ver, hay partícula en milímetros, ¿sí? Y este es el porcentaje que pasa, ¿verdad? Uy, es porcentaje que pasa. ¿Está bien? Que podemos llevar hacia allá para que se vea mejor. Ah, no sé por qué está tan pegado ahí. Vamos a dejar nomás hacia acá porque o si no, no vemos bien los números. Bueno, y este título es la curva granulométrica. Curva granulométrica. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí ya tenemos ya esta curva granulométrica básicamente, ¿sí? Acá lo que podemos hacer también, como le mostré hace rato, es ver bien las divisiones, ¿sí? Y eso se ve en las líneas de cuadrícula. Ponemos línea de cuadrículas verticales, subordinado primario, y entonces vamos a ver bien las divisiones, ¿sí? Porque como está en escala logarítmica, entonces para saber bien cuál es el valor, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra curva granulométrica. Básicamente con esta curva podemos decir que es una graduación uniforme, ¿sí? Y está bien graduado también, ¿está bien? Eso es básicamente, podemos decir, el análisis de la curva granulométrica. Ahora lo que nos pide también es el coeficiente de uniformidad, ¿sí? Que era el diámetro o el tamaño que pasa el 60%, ¿sí? Y el tamaño de grano que pasa el 10%, ¿está bien? Entonces eso podemos ver en el gráfico directamente. A ver.
Bueno, entonces, podemos trazar acá una... Ahí ya volvió la luz. Ya. Bueno, entonces acá vamos a trazar una... Lo que quiero es una línea. Esperen. Pero bueno, entonces, el 60% que pasa es en este punto, ¿verdad? Todo esto es lo que pasó el 60%, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto es básicamente el tamaño que pasa el 60%. Y ahora vamos a ver lo que pasa el 10%. El diámetro que pasa el 10%, ¿sí? Que es acá. Sí, acá. ¿No se lo puso? Sí. Esperen que... ¿Sí? Entonces, ahí. Con esos valores, entonces acá sabemos que este valor es este 0,1, sí, 0,1, este 0,2, 0,3, 0,4, más o menos 0,45. 0,45 es el diámetro que pasa al 60%. Y el diámetro que pasa al 10%, más o menos es 0,10. Entonces vamos a hacer acá en donde nos pide que el coeficiente de uniformidad es el diámetro que pasa al 60% y el diámetro que pasa al 10%, ¿sí? Entonces, el coeficiente de uniformidad es igual a 0,45, 0,45 era, sí, dividido 0,1. ¿Y eso a qué es igual? Vamos a hacer un poco. Dividido 0,1. Me da un valor de 4,5, ¿sí? Y se acuerdan que acá en la especificación nos decía que si era menor a 5 se puede considerar que los tamaños de sólidos son uniformes. Y el resultado efectivamente nos sale menor a 5, entonces podemos decir que los tamaños son uniformes, ¿sí? Y ya está. O sea, con eso tenemos o sea, eso es lo que nos determina básicamente el coeficiente de uniformidad. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio de aplicación 2 sí les dejo como tarea para que ustedes practiquen. ¿Está bien? Básicamente es hacer también una curva granulométrica de dos profundidades de suelo, ¿sí? Uno que está a 15 metros de profundidad y otro es que se extrajo a 19 metros, ¿está bien? Y determinar justamente el coeficiente de uniformidad, ¿está bien? Y acá están los datos. Este ya es número fíjense que es número de Tyler, tamices de Tyler, ¿está bien? Y este es el peso, ya nos da ya el peso de la muestra retenida en cada uno de los tamices, ¿está bien? Se hace primero de la muestra a 15 metros y después también se hace la otra curva que es la muestra a 19 metros de profundidad,
¿Está bien? Con eso terminamos la clase de hoy y ahora vamos a hablar un poquito de la práctica. Eh, bueno, lo que decía. Vamos a hablar un poquito de la práctica. Yo no sé si